Levantó la copa del mundo. La multitud enloqueció. Su nombre era cantado por millones. Y 20 años después, dormía en la calle, sin dinero, sin familia, sin nadie que lo reconociera. ¿Cómo se pasa de ser campeón del mundo a vivir en la indigencia? Eso es exactamente lo que vamos a descubrir hoy, porque esta no es solo una historia de fútbol, es una historia sobre el dinero, las malas decisiones y lo que le puede pasar a cualquiera cuando el éxito llega demasiado rápido y nadie te enseña a manejarlo. Quédate hasta el final, porque hay un detalle en esta historia que muy poca gente conoce y que lo cambia todo. Para entender cómo cayó tan bajo, primero hay que entender de dónde venía. Nació en un barrio pobre. Su familia no tenía nada, literalmente. No tenía zapatos para jugar al fútbol. Se los fabricaba con cartón y bolsas de plástico. Y aún así, era el mejor del barrio, del municipio, del país. A los 17 años fue convocado a la selección nacional. A los 21 ya era figura. A los 24 levantó la copa más importante del mundo frente a 80,000 personas. En ese momento era un dios. Las marcas lo llamaban, los clubes se peleaban por él. Las revistas ponían su cara en portada, los niños dormían con su camiseta puesta, y con todo ese éxito llegó algo más, el dinero, muchísimo dinero, más del que jamás había soñado, más del que sabía cómo usar, porque ahí está la trampa que nadie te cuenta cuando eres pobre y de repente eres rico. Nadie te enseña qué hacer con eso, y él no fue la excepción. Pero antes de contarte cómo lo perdió todo, necesito que sepas algo que casi nadie menciona cuando hablan de esta historia. No fue una sola decisión mala, fueron 10 años de pequeñas traiciones, malas personas y un sistema que te exprime y luego te tira. Y cuando descubras quiénes estuvieron detrás de su caída, probablemente te reconocerás en alguno de ellos, o reconocerás a alguien que conoces. Porque esto no solo le pasó a él, le está pasando ahora mismo a docenas de jugadores que hoy son famosos y en 10 años nadie va a recordar. Vamos por partes. Cuando firmó su primer gran contrato, lo primero que hizo fue comprar una mansión para su madre. Eso nadie se lo puede criticar. Era lo más humano del mundo. Pero después vino lo demás. Compró coches que nunca usó, regaló dinero a amigos que aparecieron de la nada, invirtió en negocios de los que no sabía absolutamente nada, asesorado por personas que se llenaron los bolsillos a su costa. ¿Conoces el término síndrome del ganador de lotería? Es lo que le pasa a la gente que de repente tiene mucho dinero sin haber aprendido a gestionarlo. Gastan compulsivamente, no saben decir que no, confunden el afecto con el interés. Y en el fútbol profesional, ese síndrome es devastadoramente común. Su entorno era un problema enorme. Tenía un representante que se quedaba con comisiones desorbitadas. Tenía un asesor financiero que movía su dinero hacia fondos turbios. Tenía amigos de toda la vida que empezaron a pedirle préstamos que nunca devolvían. Y él, que venía de no tener nada, sentía que decir que no era una traición a sus raíces. Sentía que si rechazaba a alguien, se estaba convirtiendo en el tipo de persona que había odiado cuando era pobre. Esa trampa mental le costó una fortuna. A los 30 años, cuando las lesiones empezaron, también empezó a ver que los contratos se reducían. Los clubes ya no pujaban por él como antes, y de repente el grifo se cerró. Para entonces, casi todo el dinero había desaparecido. Las deudas con Hacienda eran astronómicas, 2 de sus negocios habían quebrado, y su representante simplemente ya no cogía el teléfono. Oye, antes de seguir, si esta historia te está enganchando, suscríbete al canal. Subimos contenido como este todas las semanas, historias que no se cuentan en los medios grandes, casos reales que te hacen pensar. Dale al botón de suscripción y activa la campanita para no perderte el próximo video. Ahora sí,
Continuemos, porque lo que viene ahora es la parte que más me impactó cuando la investigué. Cuando se retiró del fútbol profesional, tenía 33 años, la edad en la que la mayoría de las personas están en plena carrera laboral. Para él, era el final. Intentó mantenerse en el mundo del fútbol. Empezó a estudiar para entrenador, pero la vida de entrenador es dura, viajes constantes, poca estabilidad, sueldos que no se parecen en nada a los de jugador, y sin contactos reales, porque sus amigos del pasado ya no aparecían. No consiguió ningún club que lo contratara. Y aquí es donde entra lo más doloroso de la historia, la depresión. Esto es algo de lo que muy poco se habla en el mundo del deporte, pero es una epidemia silenciosa entre los ex-deportistas de élite. Cuando pasan de tener una estructura completísima, entrenamientos, viajes, compañeros, atención médica, prensa, afición, a absolutamente nada. El golpe psicológico es brutal. Su identidad entera estaba construida sobre ser futbolista. ¿Qué eres cuando ya no eres lo que siempre fuiste? Esa pregunta lo destruyó por dentro. Empezó a beber, primero de manera social, luego de manera solitaria. Perdió su apartamento porque dejó de pagar el alquiler. Sus hijos dejaron de verlo porque su expareja, harta de la situación, lo alejó de ellos. Y entonces llegó el momento que nadie que lo conoció de joven podría haber imaginado. Vivía en la calle. El hombre que había levantado la copa más importante del mundo dormía en un cajero automático para protegerse del frío. Un periodista lo encontró por casualidad. No lo reconoció de inmediato. Tuvo que mirarlo 2 veces. La foto que tomó se hizo viral y el mundo se enteró. Las reacciones fueron de todo tipo. Había quien sentía lástima, había quien lo criticaba y había quien, muy cómodamente desde su sillón, decía, con todo lo que ganó, ¿cómo se puede llegar a eso? Pero esa pregunta, dicha con ese tono, demuestra que no se entiende absolutamente nada de lo que ocurrió. Lo que le pasó a él le ha pasado a muchísimos más, y no es una cuestión de inteligencia ni de carácter, es una cuestión de sistema. Estudios sobre exjugadores de la NFL, la Premier League y otras ligas de élite muestran que entre el 60 y el 80% de los deportistas profesionales tienen serios problemas financieros en los 5 años posteriores a su retiro. 5 años es casi inmediato. ¿Por qué? Varias razones que se acumulan. La primera, educación financiera inexistente. La mayoría de los jugadores vienen de familias sin recursos. Nunca les enseñaron qué es una inversión, qué es una deuda, qué es diversificar. Los clubes tampoco lo hacen, y sus representantes tienen interés directo en que gasten, porque ellos cobran comisión. La segunda, el entorno parásito. Cuando tienes dinero, aparece gente, familia lejana, amigos del barrio, conocidos de conocidos. Pedir un favor o un préstamo a alguien rico no parece mal a ojos de la gente, y decir que no se siente como una traición de clase es una presión psicológica enorme. La tercera, la identidad rota. Un futbolista no elige retirarse como elige cambiar de trabajo. Se retira porque el cuerpo ya no da más o porque el mercado lo descarta. Es un duelo, y sin apoyo psicológico, que brilla por su ausencia en la gran mayoría de clubes, ese duelo se convierte en depresión, en adicciones, en autodestrucción. ¿Y las federaciones? ¿Los clubes que se enriquecieron con él? La gran mayoría mira hacia otro lado. Una vez que ya no produces en el campo, eres invisible. Eso es lo que nadie dice en los programas de deportes cuando hablan de casos vergonzosos. La vergüenza no es del jugador, la vergüenza es del sistema que lo usa y luego lo abandona. La historia tiene un punto de giro. Cuando la foto se hizo viral,
Una organización de exdeportistas lo contactó. Le ofrecieron un techo, apoyo psicológico y un programa de reinserción laboral. No fue fácil. La recuperación nunca es lineal. Hubo recaídas. Hubo momentos en que quiso abandonar todo. Pero hoy, varios años después, trabaja como formador en una academia de fútbol para niños de barrios pobres, los mismos niños que él fue alguna vez. Les enseña a jugar y de vez en cuando les habla de dinero, de lo que él no supo hacer con él, de lo que ellos deberían aprender cuanto antes. No es rico, no es famoso, pero dice que por primera vez en décadas se siente en paz. Y yo creo que eso es lo más importante de toda esta historia. No la caída, no el drama, sino lo que queda cuando todo lo superficial desaparece. ¿Quién eres tú cuando ya no tienes el título, el dinero, el reconocimiento? Esa es la pregunta que esta historia nos deja a todos, no solo a los futbolistas, porque todos, en algún momento de nuestra vida, vamos a perder algo que creíamos que nos definía, y lo que hagamos después, eso sí que va a definir quiénes somos de verdad. Si este vídeo te hizo pensar, si te movió algo por dentro, el mejor regalo que puedes hacerme es suscribirte al canal y compartirlo con alguien que creas que necesita verlo. Aquí hablamos de historias reales, de personas reales, de lecciones que no te enseñan en ninguna escuela. Cada semana hay algo nuevo. Y si quieres contarme qué parte de esta historia te impactó más, déjamelo en los comentarios. Leo todo. Nos vemos en el próximo video.